Buenos días, hermanas. Las saludo a todas en el nombre del Señor. Agradezco al Señor por este tiempo. Agradezco al Señor por poder compartir este devocional, el cual ha sido de mucha bendición para mi vida. El día de ayer aprendimos con la hermana Verónica sobre las obras de la carne y la continuación de ese devocional es el fruto del Espíritu. ¿Ya? Entonces tenemos esa división, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Este devocional se encuentra en el capítulo 5, versículo 22, del versículo 22 al versículo 25. Así que, hermanas, vaya a buscar su Biblia, un lápiz y un papel para que pueda tomar nota y ahí destaque y haga dibujitos de lo que usted va a aprender el día de hoy. Pero antes de dar comienzo al devocional, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque podemos aprender de este libro que ha sido de mucha bendición para mi vida y sé que también ha sido de mucha bendición para las hermanas. Te pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a poder dar este devocional y que las hermanas puedan entender, Señor, tu palabra, Señor, y que ellas también puedan atesorar tu palabra en sus corazones y también la puedan poner en práctica. Te agradezco, Señor, por este tiempo también, Señor, que estamos más en nuestras casas. Gracias, Señor, por este tiempo porque podemos aprender diariamente, Señor, de lo que es tu palabra. Agradecida, Señor, y bueno, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya, hermanas, entonces vamos a partir leyendo el versículo 22, que dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí ya entonces vemos que está el fruto del Espíritu y vemos el contraste con las obras de la carne. La hermana Verónica nos daba un listado de las obras de la carne y vemos que hay pecados que son personales, pecados sociales, pecados sensuales, religiosos. Y bueno, vemos este contraste y nosotros que ahora tenemos esta vida cristiana, en nosotras debe prevalecer el fruto del Espíritu. Aquí habla de el fruto del Espíritu y lo vamos a ir complementando con otros versículos. Y bueno, el fruto que aquí nos va a ayudar a comprender esto del fruto del Espíritu es la uva. La uva, si uno ve este fruto, vemos que la uva tiene gajitos. ¿Ya? Entonces vemos este fruto y los gajitos van a ser el amor, la templanza, la paciencia, la mansedumbre. Si vemos todos estos gajitos van a componer lo que es una uva. ¿Ya? Entonces vamos a entender que habla de el fruto en singular por esta razón, ¿ya? Porque es el fruto, pero finalmente lleva todos estos gajitos que se entrelazan entre sí, ¿ya? No puedo tener paz si no tengo gozo. No puedo tener amor si no tengo mansedumbre, ¿ya? Entonces, hermanas, aquí tenemos el contraste. ¿Qué es lo que está prevaleciendo en mí? ¿Las obras de la carne o las obras del Espíritu? ¿Ya? Entonces, vamos a complementar esto en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotras produzcamos mucho fruto. Ahora, ¿el fruto es producido por nosotros mismos? ¿Por nosotras mismas? Lo vamos a ver en el siguiente libro. Lo vamos a complementar con el siguiente libro, ya para que podamos responder. Mateo 13, del capítulo 13, versículo 23, que es la parábola del sembrador.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Bueno, hermanas, aquí esta es la parábola del sembrador, ¿ya? Pero como les mencionaba anteriormente, dice, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Nosotras no podemos producir fruto por nosotras mismas, sino que tenemos que permanecer en el Señor, ¿ya? Ahora, si uno ve un árbol, no es que las ramas empiecen a producir frutos por sí solas. Las ramas están conectadas al árbol y eso es lo que permite que que en las ramitas se pueda apreciar el fruto. Pero si uno ve una rama botada en el suelo, jamás va a ver que en esa rama está eh, brotando fruto. Las ramitas tienen que permanecer en el árbol. Y como lo vemos en este libro, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice que separados de mí nada podéis hacer. Entonces, Dios quiere que llevemos mucho fruto, pero ¿cómo vamos a llevar este fruto? ¿Cómo vamos a producir este fruto? Estando conectadas con el Señor. ¿Sí? Tenemos que permanecer en Él y Él en nosotras. El creyente no puede vivir la vida cristiana por sí mismo. En el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 dice, y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermana, hablemos entonces del fruto del Espíritu y aquí aparece el amor. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Lleva por título La preeminencia del amor y aquí nos habla que el amor es súper importante. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y me voy a adelantar un poquito más, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ahí usted puede seguir leyendo y bueno, finalmente nos habla que el amor es esencial, es muy importante en la vida cristiana. Una cosa, hermanas, es amar a las personas que nos parecen encantadoras, buena onda, a los amigos, pero difícil es amar a nuestros enemigos, a gente que nos ha hecho daño, a gente que quizás ha hablado mal de usted. La verdad que es difícil y en esos momentos nosotras estamos bajo una prueba en donde tenemos que aplicar el amor. Es difícil, pero tenemos que mostrar ahí que somos de ejemplo, que somos diferentes al resto de las personas. Yo sé que ustedes lo han vivido, yo lo he vivido y es difícil amar a nuestros enemigos, pero Dios nos manda a hacerlo. También, hermanas, hoy en día, en la actualidad, se habla mucho de lo que es el Evangelio del amor. Si una persona comete algún pecado, o bueno, una persona que no es creyente, en realidad lleva una vida sin temor de Dios, entonces es una persona que va a pecar y ellos, aún así, que no son creyentes, igual se justifican diciendo que bueno, que Dios es amor y que prácticamente Dios tolera todo. Y no es así, nosotras sabemos que eso no es así.
que Dios finalmente es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. A Dios no le gusta el pecado. Y nosotras como cristianas, las personas como creyentes, tienen que ser diferentes. Nosotros tenemos que vivir una vida de ejemplo, una vida que si cometemos pecado tenemos que confesarlo y cambiarlo, ir creciendo. Sabemos que en esta vida cristiana también nos vamos a caer y probablemente vamos a cometer pecado, vamos a volver a cometer pecado, pero tenemos que crecer, tenemos que confesar, tenemos que ser de ejemplo para otras personas. Y no nos vamos a justificar. La gente se justifica así, los incrédulos, pero nosotras como cristianas, esas afirmaciones no tienen que ser nuestras afirmaciones. Tenemos que saber que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Claro, Dios me perdona, pero yo también tengo que llevar una vida. Ya dejé mi vieja vida, ahora tengo una nueva vida y tengo que vivirla de acuerdo a lo que Dios quiere que yo sea. Y ahí tengo que vivir esta vida de ejemplo. Seguimos con el gozo. Y bueno, este gozo que Dios nos da es un gozo permanente. La gente que no es cristiana, la gente que no es creyente, también tienen sus momentos de alegría. El gozo es una alegría intensa. Viven sus momentos en donde quizás en alguna fiesta, en algún momento divertido, alguna sorpresa, pero nosotros tenemos este gozo que es un gozo permanente, un gozo en donde nosotras vivimos lo que es la salvación. Sabemos que Dios nos rescató del infierno. Nosotros tenemos esta salvación y este gozo que podemos experimentar es permanente. Nosotras experimentamos el gozo de la salvación. Y en Juan 16:36 dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué mejor gozo que ese, hermanas? Ahora, en una situación difícil como cuando fallece algún familiar, ¿experimentamos gozo? Diferente es cuando fallece un familiar y sabemos que ese familiar realmente está descansando porque aceptó y reconoció que Cristo es su Salvador. Pero cuando experimentamos el fallecimiento de un familiar y este familiar falleció sin confesar que Jesús es su Salvador, nosotros que nos quedamos acá no vamos a experimentar un gozo. La verdad que nos va a dar tristeza. Nos va a dar tristeza porque esta persona no tomó una decisión por el Señor. Por lo tanto, no lo vamos a poder volver a ver. Pero sí experimentamos el gozo cuando una persona fallece y cuando esta persona fallece y esta persona reconoció que Jesús es su Salvador. Y bueno, y nosotros experimentamos el gozo, como les comentaba, de la salvación. ¿Qué mejor gozo que ese, que este gozo permanente? Seguimos con la paz. Y ahí vamos a buscar ahí en Juan 14:27. Y bueno, aquí dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Sabemos que Dios nos da esa paz verdadera. Vemos en las noticias que hay muchos países que hacen tratados de paz, pero yo me imagino que cuando ellos se dan la mano es más para la foto, porque a lo mejor se están apretando las manos así como mostrando que hay paz, pero a lo mejor es como rechinando los dientes. Y no es una verdadera paz. Sabemos que hay conflictos entre medio y las personas van a recordar, van a sentir rabia, pero bueno, finalmente firman este tratado de paz, pero este tratado de paz realmente es como lo dice su palabra. Yo creo que no. Pero tenemos el ejemplo bíblico que sí Dios nos da esa paz que el mundo no la da. Seguimos con la paciencia. Y esta es una virtud que refleja el carácter de Dios. Yo no sé si será porque uno es mujer. Bueno,
Pero a mí personalmente me cuesta mucho ser paciente. Lo he trabajado, pero sé que aún más me falta, aún me falta. Pero esta virtud, hermanas, refleja el carácter de Dios y no da lugar a rabietas explosivas. Esperar, hermanas, es difícil. Esperar el colectivo, esperar la micro, esperar a una persona, es difícil. Es difícil practicar la paciencia, pero también es difícil practicar la paciencia cuando tenemos que esperar los tiempos de Dios. Ya como cuando nos enseñan lo del semáforo, los colores, a lo mejor Dios no quiere lo que nosotros queremos y bueno, estamos esperando eso y la respuesta del Señor es no. Y bueno, es difícil esperar, ¿ya? Pero tenemos que practicar esta virtud porque refleja el carácter de Dios. Tenemos que ser pacientes. Como cristianas tenemos que practicar la paciencia. La benignidad. ¿Qué significa ser benigno? Bueno, significa ser amable pero firme. Justicia y misericordia. ¿Y quién era así? Bueno, Jesús. Jesús fue fuerte y cariñoso. ¿Y en qué historia de la Biblia? Bueno, podemos ver en muchos relatos de la Biblia, ya que que Jesús mostró esta misericordia, pero también fue justo, ya Jesús fue fuerte y cariñoso. En Juan capítulo 8, versículo 11 dice: ni yo te condeno, vete y no peques más, fue su respuesta ante una mujer adúltera. El juez de toda la tierra no era cruel, no se regocijaba en la condenación. Hermana, ser benigno no significa aplastar al débil, ¿ya? Nosotros tenemos que ser de ejemplo, tenemos que ser amables, pero también firmes. ¿Hemos practicado esto? ¿Hemos practicado la justicia y a la vez la misericordia? ¿O somos de las personas que dicen, no, yo soy blanco o negro? No hay matices, en la vida no hay matices. Si alguien me hizo esto, no, yo hago esto, o yo nací así y bueno, me tienen que querer así porque ya tengo tantos años y yo ya no voy a cambiar. Es de esas personas en donde si alguien le hace algo, lo tacha con una cruz y ya nunca más, o le das la segunda oportunidad y bueno, y aplica todo lo demás, que es la paciencia, el amor. Sabemos que está todo entrelazado, ¿cierto? ¿Cómo es? Bueno, hermanas, tenemos que practicar también esto, el ser amable pero firme. Tenemos que ser capaces también, hermanas, de dar segundas oportunidades. ¿Quiénes somos nosotras para no hacerlo? Si Dios ya lo hace con nosotras, ¿quiénes somos nosotras para no hacerlo con las personas? Y es difícil, hermanas. Y bueno, recordar eso, que si Dios ya lo hace con nosotras, yo creo que eso también nos hace relajarnos un poquito y decir, ya, vamos. Dios sabe que nosotros podemos hacerlo, sabe que lo podemos lograr, no nos está pidiendo algo que no podamos llevarlo a cabo. Seguimos con la bondad. La bondad es un término relativo. Para una persona, alguien puede ser muy bueno y para otra persona, esa misma persona puede ser una persona muy mala, ¿ya? Y esto se puede ver con los candidatos, por ejemplo. ¿Ya? Sabemos que ahora estamos en un tema súper político, pero hay gente que le gusta a un candidato porque dice, no, él es súper bueno, o algún alcalde, este es súper bueno, pero a otra persona no le parece bueno. Entonces es un término relativo. Pero veamos en la Biblia, que nos dice Lucas capítulo 18, versículo 19. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Sabemos que la gente aquí, no hay gente buena, ¿cierto? Ya lo hemos ido aprendiendo
En los otros estudios que hemos hecho, sabemos que no hay nadie bueno, ¿cierto? Solo Dios. Y bueno, como vemos la bondad de Dios también, es que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros. ¿Qué mayor muestra de bondad tenemos ahí? Sabemos que Dios es un Dios bueno. Hermanas, practiquemos nosotros la bondad. Seamos también personas buenas, no personas así como, no, relativamente buenas o buenas para unas personas y malas para otras personas. Seamos personas buenas para todos. Reflejemos la bondad. ¿Sí? Seguimos con la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es confianza, es creerle a Dios. Y hay personas, hermanas, que son personas de fe. Y yo me acordaba mucho de la hermana Becky. Yo sé que la hermana Becky es una persona de mucha fe y de mucha oración. Y ella es de ejemplo para mí. Siento que es una persona que, bueno, uno constantemente la ve orando y uno sabe que si la hermana Becky nos dice voy a orar por ti, uno sabe que ella realmente va a orar por uno. ¿Ya? Hay personas, hermanas, que son de fe y no es solamente una persona que confía, una persona de fe no es solamente una persona que confía, sino una persona en quien se puede confiar, que su sí es sí y su no es no. Cumple su palabra. Hermanas, seamos así, seamos personas de fe, creámosle a Dios, ¿ya? Practiquemos lo que es la fe. Muchas veces nos olvidamos de esto. Vemos frente a alguna situación, quizás nos damos por derrotadas y no tiene que ser así. Tenemos que aplicar la fe y hermanas, también seamos mujeres de oración. Y bueno, tenemos este semáforo y lo vamos a ir viendo a medida que vayamos orando y teniendo comunión con el Señor, si la respuesta es sí o si la respuesta es no. Pero seamos personas de fe, hermanas. Seamos personas de fe, seamos personas de oración. Y ahí, bueno, aquí como yo les daba el ejemplo de la hermana Becky. La hermana Becky es una mujer de fe y personalmente es una mujer de ejemplo. Y en esta parte me acordé de ella. Ya ahí tenemos a una hermana dentro de nosotras que es de ejemplo. Y tenemos la mansedumbre. La mansedumbre, hermanas, ¿qué es? La docilidad no debe confundirse con la debilidad. Escuchamos esto de hay que ser manso pero no menso. Es una cualidad de humildad y vemos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 5 dice, bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Y en Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por último tenemos dominio propio o templanza. Hermana, ¿usted controla su cuerpo? ¿Controla su lengua? ¿Tiene dominio propio? Si hay alguna situación que a usted le molesta, dice las cosas porque usted así lo siente o quiere hacer justicia con sus palabras, pero ¿está practicando el dominio propio en eso? Bueno, hermanas, esto nos sirve y este estudio nos sirve para que podamos ver en qué estamos siendo débiles. ¿En nuestra vida está primando más las obras de la carne o el fruto del Espíritu? Si viniera un inspector a revisar el fruto del Espíritu, ¿qué diría? ¿Usted estaría lista para que la vinieran a inspeccionar para ver cómo está ese fruto? O quizás se escondería y no, díganle que no estoy. ¿Estaría dispuesta a ser evaluada? Si viniera alguien, un fiscalizador, nosotros estamos acostumbrados cuando trabajamos a que alguien vea si estamos haciendo bien el trabajo.
En mi trabajo siempre van fiscalizadores a ver los documentos, a ver si eh, uno ingresó bien un diagnóstico, etcétera. Pero pensemos por un momento, ¿estamos dispuestas a que nos evalúe una persona, un inspector, en este caso que evalúe nuestra vida cristiana para que vea este fruto? Bueno, hermanas, espero que estemos listas y dispuestas y preparadas a que nos evalúen. Y primeramente, hermana, es importante que usted se evalúe, que yo me evalúe y vea qué está primando en mi vida, qué me está dominando, en qué estoy flaqueando. Quizás tengo más de esto, pero me falta más esto. En nuestra vida cristiana tenemos que ser de ejemplo. El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y tenemos en Gálatas, en capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanas, esto de andar, andemos, también es un proceso de aprendizaje. Cuando vemos a una guagüita que está preparándose para caminar, sabemos que su cuerpo ya se ha desarrollado y en este desarrollo, cuando la guagüita empieza a gatear, después se empieza a agarrar de la silla, empieza a estabilizarse, a equilibrarse y después a dar sus primeros pasos, en este proceso, en este desarrollo, la guagüita también se cae. ¿Ya? Pero la guagüita que hace después se vuelve a parar y sigue caminando. Tomemos este ejemplo también para lo que es la vida cristiana. Dice, andemos también por el Espíritu. Este es un proceso de aprendizaje. Nos vamos a caer, hermanas, pero nos tenemos que volver a parar. Y es así. Ahora, propongámonos a tomar la decisión de, sí, yo hoy día voy a andar en el Espíritu. Pensemos en el momento que nos despertamos en esto. Bueno, hoy día voy a andar en el Espíritu. Bueno, ahora ustedes estaban viendo el devocional y que esto sea de incentivo para ustedes y piensen esto, hoy día voy a andar en el Espíritu. Probablemente, hermanas, hoy día va a pasar alguna situación en donde usted va a tener que aplicar el dominio propio, la paz, el amor, porque esto es como lo que pasa comúnmente cuando uno estudia. Y yo me imagino al Señor ahí mirando así como, vamos a ver qué aprendió. Porque una cosa es que nosotros empecemos a leer y veamos que sí, en realidad, gracias Señor por la palabra que tú me entregas hoy día. Y bueno, y cerramos la Biblia y empezamos a este andar cotidiano de las cosas del aseo, quizás las cosas del trabajo o las cosas familiares, llamar por teléfono a alguna persona o recibimos alguna llamada, alguna situación donde vamos a tener que mostrar que estamos siendo dominadas por el fruto del Espíritu. ¿Sí? Así que, hermanas, eso, las invito a andar en el Espíritu y hermanas, es cierto, vamos a tener nuestras caídas, pero es importante que nos levantemos y tomemos la decisión de que a pesar que tengamos estas caídas, tomemos la decisión de seguir la voluntad del Señor y de practicar todo lo que hoy día pudimos ver, la paz, el amor, y sabemos que esto está entrelazado, ¿ya? Así que eso, hermanas, espero que tengan un muy buen día, espero que tengan una muy buena nota en este examen
que ustedes van a hacer ahí su autoevaluación al finalizar su jornada. Así que eso, hermanas, espero que se encuentren muy bien, espero que, bueno, seguimos en esta cuarentena, seguimos, a pesar que ahora seguimos avanzando, igual tenemos ese temor de salir a la calle y todo, pero espero, hermanas, que estos devocionales sean de ayuda diaria para ustedes y de verdad tómenlo porque es súper importante también que nos nutramos de la palabra del Señor. Les mando un abrazo súper grande y espero que tengan un muy buen día. Chao, hermanas.